versículo 32. Y les dice el autor de Hebreos aquí, inspirado por el Espíritu de Dios, les dice: pero traed a la memoria o acuérdense de los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, eso es, después que Dios, dice, se les presentó y dice, sostuvieron gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Dicen, acuérdense cómo es que Dios les animó, y no solo les animó a ustedes, dice, fuiste tú de ánimo a otros, les dice el versículo 33, note el 34. Porque de los presos también os compadecisteis. Mire, no solo cualquier preso, estas eran personas que por ser cristianos habían sido encarcelados. ¿Cuántos entienden que está hablándole ahí? Les dice, se acordaron de los que estaban en Cristo sufriendo, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿Cómo es que sufrieron el despojo? La palabra ahí quiere decir que venían los romanos y les quitaban a estos judíos, cristianos, sus pertenencias solamente por creer en Jesús y la Biblia que usted tiene en su mano. Y la Biblia dice que lo sufrieron con gozo. ¿Por qué? ¿O cómo? Perdón. Sabiéndoles, dice, que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia. ¿Dónde? En los cielos. Les dice, y ustedes pudieron hacerlo porque se acordaban constantemente que esta vida no es todo. Hay un cielo, dice. Cristo vendrá, y todas las cosas van a cambiar. Para el Hijo de Dios, esta no es la meta. El cielo es la meta, dice. Y dice, lo sufrieron con gozo porque sabían esto, se acordaban de esto. Ahora noten el versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Les dice en otras palabras, hey, no se olviden. Empezamos esta serie hablando en 1 Corintios 15, 58, donde la Biblia dice que nuestra labor no es en vano en el Señor. ¿Cuántos se acuerdan de ese principio, verdad? Y ahora les dice, hey, para el cristiano, dice, lo que nos motiva y nos ayuda y nos fortalece siempre es esto. Que dice que esto no es el fin, la meta no es esta. Dice que nuestra labor no es en vano en el Señor, porque es necesario. ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? Mira el versículo 36, ahí está. Porque no, dice, os es necesaria la paciencia. Yo he hablado de la paciencia varias veces las últimas semanas, y aparentemente como que Dios le está diciendo a alguien aquí, no estás captando la lección. Lo que tú necesitas hacer es tener paciencia. Hupomena quiere decir persistir bajo presión, seguir adelante en dificultad, perseverar en adversidad. Hupomena, no paciencia como cuando se va a acabar el sermón, no. Paciencia como, hey, sigue adelante en tu situación. Firmes y constantes, dice. Paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Se fijaron de algo? La Biblia dice que esto de tener paciencia y de perseverar en el Señor, eso dice, es hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, queridos hermanos, esta mañana es que permanezcamos, dígalo, firmes. Se lo puedo decir sin equivocación. Les dice, hermanos, la voluntad de Dios es de que permanezcan firmes en cualquier situación. Y en el capítulo 11 les cuenta de personas en la Biblia que permanecieron firmes en difíciles circunstancias. Y Abraham, dice la Biblia, tuvo fe en Dios. Y Noé perseveró y tuvo fe en Dios. Y a pesar de que lo ridiculaban y que el trabajo era grande, y muchos ellos. Y ahora noten el capítulo 12. Al final de contar las historias de los héroes de la fe, les dice, por tanto nosotros también. Dice que el sermón, dice ahora, es para mí. Entienda, ellos están en gloria gozando del galardón. ¿Está conmigo? Pero ¿cuántos aquí dicen, pastor, qué bueno allá, pero el problema es aquí, dice usted? El problema es mi trabajo y mi jefe y mi situación y mi vecino y mi marido es mío. El problema, mis finanzas, es mi trabajo. Dice, por tanto nosotros, ahora noten el sermón, es para mí, dice, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos. Entienda, los testigos son Abraham y Enoch y dice la Biblia, estos, Abel, que están alrededor, dice, como nubes viéndonos en lo que nosotros estamos aquí todavía. Dice, despojémonos de todo peso. Dice, hay que quitar, dice,
No necesariamente pecado, pero las cosas que nos estorban. A muchos aquí llevamos carga. No hay nada malo con cargar cosas o llevar una mochila, excepto si usted está queriendo correr una carrera. Y dice, no, para correr la carrera lo que muchos deben de hacer aquí es poner a un lado ciertas cosas. Yo no sé cuál es la suya, pero hay algo que usted debe dejar a un lado. Y dice, el pecado que nos asedia. Eso quiere decir que el pecado no solo nos estorba, nos tropieza. Y ahora dice esto, corramos con paciencia. Eso quiere decir, hey, prosiga hacia adelante, dice, persevere en la carrera que tenemos por delante. Así que la Biblia nos dice claramente que debemos de perseverar. Dice, puesto los ojos en ¿quién? Jesús, versículo 2, el consumador y el autor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Dice, nuestro ejemplo es Jesucristo, como siempre, quien dice la Biblia fue y murió en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para salvarme a mí. Y el evangelio es el mensaje, dice, que me ayuda a mí a mantenerme firme. La realización y el reconocimiento de que hay un Salvador, que Él sufrió mucho y padeció tanto, dice, por el gozo delante de Él. Él puso sus ojos en el galardón, en el premio. ¿Cuál era el premio? Mi alma, su alma, dice. Tanto nos amó que Él dijo, sí, yo quiero la bendición. Si Jesús hubiera dado, no hubiera obtenido, dice la Biblia, la redención de mi alma y de la suya. Y el problema es que la mayoría de personas pierden las mayores y más grandes bendiciones de Dios porque se rinden antes de alcanzar. Por eso, hermanos, es que estamos aquí hablando de mantenernos firmes, porque las mayores bendiciones de Dios las encontramos cuando permanecemos firmes. Cuando le somos fiel. Usted dice, hermano, ¿por qué? ¿Por qué dice usted es tan importante ser firme? No es suficiente que yo antes lo hice y ahora, bueno, por lo menos vino, dice usted, hoy me cayó por lo menos un sermón al mes, al año. ¿Por qué es que Dios dice no nos cansemos de hacer el bien? ¿Por qué es importante ser firmes? Porque déjeme decirle algo, porque hay un galardón. ¿Cuántos creen que hay un premio a los que son firmes? En esta vida, dice, en el camino, dice, del Señor, en lo que nos mantenemos firmes al Señor, en esta vida, en lo que estamos en esta vida, Dios hace una obra increíble en mí, por medio de mí, dice la Biblia, en otros, si nos mantenemos firmes. Los que se rajan, mire bien, no se gozan. Y en la otra vida, le puedo decir algo más, en el cielo hay galardones eternos a los que permanecen firmes. Las mayores bendiciones. La influencia más grande en su vida, la intimidad más cercana con Dios, las bendiciones más grandes cuando usted muera, va a decir que las ha encontrado. Y déjeme decirle, si usted habla con personas ya mayores que han hallado, oiga bien, el gozo del Señor y han perseverado, no por unos meses o de vez en cuando, yo estoy hablando de servicio al Señor, fiel, firme, por décadas, le van a decir que encontraron las mayores bendiciones en las situaciones más difíciles de su vida, en los momentos más arduos de su existencia. Ellos encontraron las bendiciones cuando perseveraron y siguieron adelante, dice la Biblia. Y hablan de bendiciones y recordamos en la Biblia, eso es cierto, ¿no? Los profetas, dice la Biblia, considera a Job, dice la Biblia, una y otra vez vemos que ellos sirvieron, hicieron el bien y Dios, dice la Biblia, les dio tremendas bendiciones. Y admiramos a aquellos aún en nuestro mundo que como Thomas Edison fracasó una y otra vez, y Abraham Lincoln fracasaron una y otra vez, y Michael Jordan que fracasó una y otra vez y lo cortaron del equipo de high school y 4 años consecutivos le perdió a los Pistons. Y yo estaba viendo ayer y dice, hasta que al fin les ganamos, tuve que hacerme yo ciertas preguntas, dijo yo, para jugar diferente y así vencer y triunfar. Corramos con paciencia. La Biblia dice, hermano, manténgase firme en todo. Esa es la voluntad de Dios. Pero usted dice, ya, eso es fácil para usted, dice, pero usted no conoce mi situación. Y el desánimo es lo primero que tiende a descarriarnos. Yo quiero decirles que tenemos que reconocer lo que la Biblia dice primero acerca de la adversidad, los problemas. Rápidamente, yo mencioné esto el miércoles y dije yo, creo que encaja demasiado con este mensaje. Quiero que los hermanos escuchen. Así que
Hay cuatro realidades sobre la adversidad, rápidamente. Número 1, la adversidad es normal. ¿Cuántas veces en la Biblia nos dice, el hombre, dijo Job, nacido de mujer, lleno de sinsabores? Jesús dijo en Mateo, dice que llueve sobre los justos y los injustos. Dice, es parte de vivir aquí. Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay un tremendo huracán ahorita que acaba de pasar por Texas, y quiero decirle algo, no pasó por alto las casas de los cristianos. Y hay iglesias y hay hijos de Dios que están en la voluntad de Dios con casas destruidas esta mañana. Y no crea usted la mentira del cristianismo del siglo XXI que dice, si yo sirvo a Dios, todo me va a ir bien. No, si usted sirve a Dios, va a encontrar muchas veces adversidad. Número 1, es normal. Número 2, déjeme decir esto de la adversidad, es algo que es esperado. Se espera. Primera de Pedro 4:12 dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Hermano, espérelo. No es cuestión de si le va a venir una prueba, es cuando le viene. Número 3, déjeme decir de la adversidad, tiene un propósito. Dios va a hacer algo en ti y Dios va a hacer algo por medio de ti si perseveras en la prueba, que no podría suceder si te rindes. Romanos 5 dice, por eso también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Tenemos que entender el propósito de Dios para la adversidad, es de quitarnos el orgullo a veces. Pablo, dice la Biblia, reconocía, Señor, dice, me mandó un aguijón en la carne, tremendo, duro, horrible. Dice, ¿por qué? Para que no me enorgulleciese. Dice, para que yo no me exaltara por la revelación que Dios le había encomendado a él. Muchos no podemos ser encomendados con más por Dios hasta que seamos reducidos a menos. Segundo, a veces Dios quiere acercarnos a Él. Tercero, a veces Dios quiere simplemente dirigir nuestros pasos. A veces decimos, oh, ok, entiendo, Señor, este no es el camino, no puedo seguir en este lugar. Número 4, no solo tenemos que entender que la adversidad es normal y esperada y tiene un propósito, pero quiero que recuerde que la adversidad es poderosa. Es algo, dice la Biblia, que hace tanto, logra tanto. Pocas cosas en victoria, tantas cosas en derrotas. Se aprenden. 1 Pedro 5 dice, el Dios de toda gracia, les dice a estos cristianos en adversidad, les dice Pedro, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Puedo decirle algo? Esto también pasará. Mi abuela contaba historias y les llamaba pasadas. ¿Cuántos de ustedes tenían? Su abuela le llamaba las pasadas, ¿verdad? Y déjenme decirle algo, un día lo que hoy es su presente, un día será una pasada. Y después de que habéis padecido un poquito, dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Usted dice, ay, me encantaría ser un cristiano firme, maduro, dice usted, fuerte, establecido, que otros digan, yo quiero ser como Él. Sí, entonces tiene que pasar por adversidad. Y por último, es temporario. 2 Corintios 4 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Sabe qué es lo que está diciendo ahí? Dice que muchas veces esta temporada, dice, de problemas, lo único que produce en nosotros es el deseo, el anhelo, una vez más, por el cielo, la presencia de Dios, estar en gloria. ¿Cuándo se entienden? Allá no hay muerte, allá no hay problemas, allá no hay deudas, allá no hay chismes, allá no hay críticas, allá no hay malentendidos, allí no hay dolor, dice la Biblia, no hay lágrimas. ¿Cuándo? Gracias a Dios por el cielo, hermanos, ¿verdad? Y esa es nuestra esperanza. Y yo hablé con una persona esta semana y me dijo, pastor, yo creo que la mejor solución a esto fuera que Cristo venga pronto. Y yo le dije, hermano, con ese anhelo en su corazón, eso ya es ganancia. Muchas veces es exactamente lo que el Señor quiere. Así que, hermanos, dice, os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho eso, que es la voluntad de Dios, dice, obtengáis la, ¿qué? Promesa. La promesa. Manténgase firme, manténgase firme, porque en la firmeza están las mayores bendiciones, en el camino de la adversidad y oposición. Así que déjeme decirle, número 1,
quiero que vaya al libro de Nehemías. Y quiero que notemos nada más 2 verdades breves en esta mañana. Nehemías quizá es mi libro favorito de la Biblia. Muchos aquí saben que he predicado de este libro muchas veces. Nehemías era un líder en su nación, pero ahorita es copero del rey de Persia. Están allá en esclavitud y su nación, los judíos, Israel, está, dice la Biblia, destruida. Los muros de Jerusalén están derrumbados y él escucha, dice la Biblia, y Dios, al después de ponerle una gran carga en su corazón, espero regrese esta noche, vamos a seguir hablando de Nehemías, le da a él, dice la Biblia, el favor y la dirección de Dios, la sabiduría y la habilidad de ir y reconstruir los muros de Jerusalén. Eso es literalmente de levantar más que el ánimo. Quiero que entiendan algo, ese orgullo nacional, levantar con los muros, oiga bien, una vez un sentir de protección, levantar con los muros, dice la Biblia, otra vez el nombre de Dios. Así que están en el capítulo 4 de Nehemías, están a medio proyecto. En Nehemías 4 dice la Biblia, ellos han llegado y de repente viene, dice la Biblia, la oposición, la adversidad. Versículo 1, noten, cuando oyó Sanballat, esto es uno de los enemigos de los judíos, que nosotros edificábamos el muro, dice, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Eso quiere decir, se empieza a burlar y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Y yo me imagino que lo puso en Twitter y Facebook. Las preguntas, las palabras críticas fueron así. ¿Qué hacen estos débiles judíos? No son nada. Son inmigrantes. Son insignificantes. ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? En otras palabras, ¿piensan que ellos que en buscar primero el reino de Dios y las cosas de Dios, todo les será añadido? ¿Cuántos han oído esa crítica? Dice, acabarán en un día, resucitarán de los montes del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual también dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. ¿Cuántas veces pensamos, si hago la voluntad de Dios, si hago lo que Dios quiere, Dios me va a bendecir y todos me van a animar, y de repente lo hacemos y lo que sucede es que muchas veces lo que encontramos es, en lugar de ánimo y lugar muchas veces de bendiciones, lo primero que sucede después de obedecer al Señor, quiero decirles, es críticas. Y quiero que noten, número 1, que los pasos de fe muchas veces nos llevan a la oposición. Pasos de fe, usted dice, yo fui a la iglesia, yo obedecí al Señor, yo empecé a servir, estaba testificando, estaba tratando de brillar en mi mundo, fui al colegio, pedí consejería matrimonial, estábamos yendo y de repente las cosas se empeoraron antes que mejorar. Y le puedo decir algo, es exactamente lo que sucede. Muchas veces donde Dios nos guía, lo primero que sucede es vienen los ataques. Y los primeros ataques, dice la Biblia, fueron verbales, fueron, dice la Biblia, de la boca de los enemigos. Estos judíos no pueden. Y vinieron palabras y ellos empezaron a dudar su valor. Son judíos débiles, dijeron. Empezaron a avalar su trabajo. Dice, este muro que ellos quieren construir, si una zorra, dice, si un animalito se suba, se va a caer. Dice, no saben nada de construcción. Ellos, ¿qué están haciendo en este camino? Y de repente usted empieza a creerlo y empieza a decir, bueno, tal vez es cierto. Y empiezan a hablar en contra de usted y dice, bueno, es cierto, puse aplicación y nadie me llamó y me dijeron que hay que tener experiencia y yo fui en realidad y nadie me pone atención y tengo 10 años de soltera. Y noten la respuesta de Nehemías a la adversidad. Versículo 4. ¿Está leyéndolo? Quiero que lo lea, ponga atención. ¿Qué hace este varón de Dios? Empieza a orar. ¿Qué dice el versículo 4? Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Y aquí el primer problema que tenemos que enfrentar es la falta de convicción que tenemos muchos en cuanto a la oración. Decimos mucho de la oración, pedimos mucha oración, pero le puedo ser honesto, oramos muy poco.
Y aquí es donde lo que primero que tenemos que reconocer es: Señor, ayúdame. Y aquí es donde empezamos a orar y decimos: Señor, estoy haciendo tu voluntad, Señor. Y usted empieza a orar y ya no ora como, ¿verdad? Padre nuestro, y no con repeticiones, dice la Biblia. Esas cosas son vanas, de nada le sirve. Señor, bendíceme, Señor, ayúdame. Eso no, oye bien, no le dice nada a Dios. Pero si usted se para y le dice: Señor, estoy haciendo tu voluntad, estaba sirviéndote, tú me llamaste, tú me pusiste ahí, yo empecé ahí a hablar con mi hijo, tú me dijiste que lo hiciera, yo sé que soy su papá. Y con una pasión usted recuerda que está haciendo la voluntad de Dios y le dice: Señor, esta obra es tuya, ayúdame. No oraciones ligeras, reales, personales, derramando su situación ante el Señor. La Biblia dice que él le dijo: Señor, Dios nuestro. Y me encanta Nehemías. Parece ser que cada vez que venía adversidad, oraba. Y lo segundo que hacía, miren, versículo 6, ¿qué hicieron? Háblenme, ¿qué hicieron? Edificaron, dice. No solo oraron, dice la Biblia, hicieron la obra. Miren, una vez y más, cantamos el himno a veces, ¿no? Trabajar y orar. Orar y trabajar. Son las dos cosas que Dios bendice. Dios contesta la oración muchas veces en lo que estamos haciendo su obra, y Dios hace su obra en lo que estamos orando por ella. La Biblia dice que las dos van en conjunto. Él siguió haciendo la obra, no se fue a casa, no se echó para atrás, no se deslizó, no se apartó de los caminos de Dios. Dios no bendice al que se aparta, querido hermano. Él dijo: vamos a mantenernos firmes en la obra que Dios nos ha encomendado. Y Dios obró poderosamente y siguió a él haciendo la obra de Dios. Y vamos a ver que en 52 días, dice la Biblia, edificaron los muros de una ciudad que todavía, oiga bien, usted puede encontrar los cimientos hasta el día de hoy. ¿Por qué? Fueron bien hechos, dice la Biblia, y rápidamente. Y hay gente que le encanta estudiar la construcción y se ponen a ver ahí y dicen: bueno, tanta anchura, tanta altura, tanto concreto, tanta roca, tanta piedra, necesitamos tantas personas y tantos cranes y tanto esto. Y déjenme decirle, hay amigos míos que me han dicho: lo que pasó en Nehemías en 52 días fue un milagro de Dios. Y si no me cree, no podemos ni siquiera remodelar un baño en 52 días, hermanos. ¿Cuántos están conmigo, verdad? Algunos están viendo a su esposo así ahorita. Te dije. Los muros enteros, 52 días. Qué milagro. Ahora noten lo segundo que aprendemos aquí. Que nuestro enemigo más fuerte muchas veces es el desánimo. Y yo quiero decirle que he hablado con tremendos siervos del Señor y me han dicho: yo enfrenté al mundo, al diablo, a la gente, pero mi corazón me traicionó de vez en cuando y me desanimé. Los momentos más duros en su vida muchas veces son momentos no de grande prueba, sino de gran desánimo. Y a veces usted se pone a pensar y dice: ay, mi situación, mi esposo y mi padre. Y a veces el diablo me dice a mí: tú no eres un buen esposo, y tú no eres un buen padre, y tú no eres un buen hijo de Dios, siervo de Dios. Y cuando el desánimo viene, tenemos que armarnos con ciertas verdades, porque si no, usted no va a permanecer firme. Y esto es, déjenme decirles, me he fijado, es el enemigo que más cristianos derrumba y derrota. Así que quiero que note cómo respondió Nehemías en el versículo 7. Dice la Biblia que ellos criticaron y pasaron por ese problema, pero ahora, noten el versículo 7. Aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces, ¿qué hicieron? ¿No se fija? Ese es el arma de los poderosos. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, noten, Judá es la tribu de los líderes
Y ellos, dice la Biblia, estaban murmurando y quejándose ya. Había muchas quejas, dice la Biblia, en ese tiempo. Y es lo que pasa cada mes de agosto. El mes de diciembre y el mes de agosto son mis meses de más consejería. Es donde más cristianos desanimados encuentro. Al fin del verano y al fin de año, el diablo viene y empieza con los líderes. Empieza con papá y maestro de escuela dominical, y ahí se queda. Y los de Judá eran los líderes, los que se supone deberían de estar animando, están desanimados. Y ellos empiezan a poner en Twitter, y empiezan a poner en Facebook y en Snapchat. Ya no tienen las orejitas de conejitos, ahora tienen, ¿verdad?, los cuernos. Y nos reímos, pero es exactamente lo que pasa, ¿no? Empezaron a llamarle al hermano, y ¿no opina usted que sería mejor esto en la iglesia? Déjeme decirle algo. Si usted tiene un problema con alguien, la única opción que Dios le da en su palabra es de ir a esa persona. Porque si no, usted es el problema ya. Y ahora usted está desanimando a otros con problemas que no les pertenecen a ellos. Entonces, noten cómo los chismes de Judá, versículo 10, dijeron ellos: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Dicen hoy, nos han dicho que si salimos a trabajar nos van a mochar la cabeza, nos va a venir la migra. Versículo 12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre nosotros. Dice la Biblia que ahora todos están desanimados. Dice, los líderes se desaniman, y ahora con razón los hijos se desaniman, los trabajadores se desaniman, todos están desanimados pensando: ay, donde quiera que vayamos nos van a caer encima, no importa qué hagamos, estamos aquí, esta situación es difícil. Noten, el segundo ataque es el desánimo. Quiero que noten, hay 4 causas del desánimo. El primero, en el versículo 10, ¿qué dice la Biblia? Dice que ellos estaban, dice versículo 10, que Judá dijeron: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. La primera fuente de nuestro desánimo es el cansancio, la falta de fuerzas. ¿Le puedo decir algo? Hay muchos aquí que necesitan aprender que a veces lo mejor que usted puede hacer es no agarrar el teléfono o agarrar Facebook, es irse a la hamaca. ¿Verdad? Algunos ahí están, se acaban de despertar y dicen: amén, pastor, dele duro ahí. Y mire, yo me conozco a mí suficiente para saber que muchas veces mi desánimo surge de momentos en mi vida en los que he estado ocupado haciendo la obra del Señor. Y a veces lo mejor que usted puede hacer es irse a casa el domingo en la noche, en lugar de ir a correr por todos lados del sur de California, irse a la cama. Y regresar el domingo en la noche y regresar después del servicio otra vez y dormir otra vez. 9, 10 horas. Y es increíble cómo es que el lunes en la mañana usted va a despertar y su problema es pequeño y su Dios es grande otra vez. Yo le voy a decir, yo lamentablemente tengo que hasta programar las noches cuando voy a dormir bien en la semana, para no caer en la tentación, porque la fatiga nos hace cobardes a todos. Segundo fuente del desánimo fue una falta de enfoque. Noten el versículo 10. Ahora dijeron ellos: y el escombro es mucho, dijeron ellos. En otras palabras, hay demasiado obstáculo para hacer la obra de Dios. Y ahora, dice la Biblia, hace unos versículos nada más, si usted lee Nehemías, nada se había hecho, nada había pasado, y ellos estaban ahí y decían: oh, levantémonos y edifiquémonos, listos, hip hip. ¿Sí me entiende? Todos echémosle ganas. Y ahora están a medio trabajo y ahora dicen: no se puede. Y a veces lo mejor que usted puede hacer es: deje de ver a los problemas enfrente y acuérdese que tiene un Dios arriba, y acuérdese de la fidelidad de Dios atrás.
Yo tengo una lista de oración y entre muchas razones es que es el gozo más grande de mi vida ir a esa lista y tachar y poner la fecha y cómo Dios contestó. Y cuando de vez en cuando me desanimo, voy y en lugar de enfocar el problema que tengo enfrente, recuerdo la fidelidad de Dios y digo, ay caray, ahí está cuando, ¿verdad? Esto y Dios proveyó para las llantas y Dios hizo aquello y fulano fue salvo y esa conversación, Dios cambió el corazón y cómo Dios ha obrado en el pasado, hermano. A veces el gran desánimo es que estamos viendo donde no deberíamos de ver y deberíamos de alzar los ojos a donde viene nuestra salvación. Nuestra salvación viene de lo alto, dice la Biblia. Usted lea y usted escuche CNN en español y escucha a los hombres, va a encontrar problemas. Usted escucha a Dios, va a encontrar las soluciones. Todo depende de dónde está su enfoque. Número 3, una falta de fe. Miren lo que dijeron ellos: no podemos edificar. Están desanimados. ¿Sabes lo mejor que usted puede hacer? Como ya dije, es ver la fidelidad de Dios. Número 4, falta de seguridad. Dice que dijeron, de todos lugares, dijeron, de donde volvieres, ellos caerán sobre nosotros, dice la palabra de Dios. Ellos estaban diciendo, no importa qué hagamos, dice el versículo 3, nos va a ir mal, esto es imposible. El temor, ¿cuántos se notan ahora? Dice la Biblia, tienen falta de seguridad, falta de confianza, están ahí temiendo lo que les iba a pasar. ¿Cuántos se han fijado? Es increíble cómo es que el temor nos paraliza. El temor sobre cómo va a responder mi esposa, cómo me va a ir en esta situación económica, el jefe. Y hay veces, déjeme decirle, yo he estado en mi casa y yo me pongo a pensar, y le digo, Señor, yo no tengo dinero. Y después me pongo a pensar, bueno, pero los biles, las facturas están pagadas, tengo techo, y lo único que Dios prometió es comida y techo y ropa. Y yo digo, bueno, estoy bien entonces, tengo lo que necesito. Y a veces, ay, pero hermano, ¿qué? El carro ya tiene 100,000 millas. Dice, ay, es que el retiro ya se me acerca y ya tengo 60 años, entonces hay que trabajar más y hay que venir a la iglesia menos, porque usted sabe, yo de 65 ya tenía idea de andar allá en Michoacán y verdad, y de ir allá al Caribe, y esa era mi idea, y usted no sabe cómo están las cosas. Y ay, está difícil. Es que lo que yo quería era ir a McDonald's ahí comprarme un Happy Meal, ¿verdad? Yo le digo a mis hijos, quiero un Happy Meal, y les digo, ¿tienes un meal? Sí. ¿Y estás happy? Sí. Le digo, es un Happy Meal. Pero tememos, lo que queremos es confianza, seguridad de tener ciertos lujos, cosas extras, y estamos ahí a veces quejándonos y nos olvidamos, Dios ya nos dio lo que necesitamos en realidad. Ellos ya tenían lo que necesitaban, tenían a Dios, tenían su protección, dice la Biblia. ¿Y cómo respondió el varón de Dios a esto? No tengan Nehemías 4:13. Vamos a estudiar el resto del capítulo aquí rápidamente, y quiero que aprenda usted aquí en este pasaje qué debemos de hacer. Ellos no pararon, oraron a Dios, edificaron la obra. En 52 días Dios hizo un gran milagro, dice la Biblia, y nos podemos, dice la Biblia, nosotros parar aquí y decir, bueno, si ellos enfrentaron el desánimo y lo vencieron, ¿cómo puedo hacerlo yo? Aquí está el sermón. ¿Listos? ¿Cómo lo hicieron? Número 1, Nehemías se para enfrente del pueblo y les dice, mírenme. Es como el coach que está en el cuarto ahí del partido. Les dice, miren, 2 minutos muchachos, mírenme aquí. Y les da una plática que yo creo transformó sus vidas, su futuro, su nación, la próxima generación. Y querido hermano, puede hacer que es exactamente lo que Dios haga con usted hoy. Número 1, lea conmigo. Dice la Biblia, él se para y les dice, versículo 13, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias. Noten ahí qué importante, las familias sentadas juntas, escuchando al varón de Dios dar la palabra de Dios, con sus lanzas y con sus arcos. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Ellos vinieron a la iglesia con la Biblia en mano, dice la Biblia, y escucharon algo de Dios. Después miré, versículo 14, y me levanté y le dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Hermanos, la primera receta para vencer el desánimo está ahí, versículo 14. ¿Listos? Acordaos del Señor. Quiero que lo diga conmigo. 3 palabras. Número 1, 2, 3. Acordaos. Ok, ahora todos los hondureños, ayúdenme, ¿listos? Amén. Y los salvadoreños tienen galillo ustedes. ¿Listos? 1, 2, 3. Acordaos. Grande y temible, les dice. ¿Es nuestro Dios grande? Él hizo el cielo en 6 días. ¿No puede Él con su problema? Temible, dice.
Los truendos, las montañas se quiebran en la presencia de nuestro Dios. Acordaos del Señor, hermanos. El gran problema muchas veces en nuestras vidas es nos olvidamos que hay un Dios. La razón por la que venimos y adoramos a Dios en la iglesia es una y una nada más. Es que vengamos, y el canto de esta mañana, ¿verdad? Contempla a Dios, en su trono está, venir y adorarle. Espero que usted en su mente, en su corazón, empezó a pensar, hay un gran Dios. ¿Quién contra nosotros, hermanos? Amén. María, una muchachita de 12 años, dijo, ¿cómo es esto que vas a tener niños sin tener esposo y sin conocer hombre? Y ella dijo, porque nada hay imposible para Dios. Abraham tenía a su mujer de 90 años, él de 99. ¿Cómo es que cómo voy a tener hijos? Le dijo al ángel. Y el ángel le dijo, porque nada hay imposible para Dios. El profeta dijo, hay cosa difícil para Dios. ¿Cuántos aquí pueden decir no hay nada difícil para Dios? ¿Lo cree? ¿Es cierto? Qué triste es que pocos cristianos en verdad creemos al Dios de la Biblia. Y a veces, si usted está desanimado, empiece con Génesis 1. En el principio creó Dios. Y dijo, y fue. Y dijo Dios, esto es bueno. Hermano, ¿cree usted que hay un Dios? Dios me mandó para acordarle a usted que Él le hay, que hay un Dios y que es galardonador de los que le buscan todavía. Número 2, pelee la buena batalla. Noten el versículo 13, les dijo, acordaos del Señor, grande y temible. En el 14, y después les dijo esto, y 14, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Hermano, Dios me mandó a mí para decirle a usted, pelee la buena batalla. Usted dice, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Esta vida cristiana, hermano, no es un hobby, es una batalla, dice la Biblia. Y estamos aquí en esta mañana para recordar. El Señor nos dice, pelead por vuestros hijos, pelead por vuestras hijas, pelead por vuestras mujeres, pelead por vuestras casas. Pablo estaba en la prisión y él estaba, yo creo, escribiendo ahí a los filipenses y estaba escribiéndole a los colosenses y les escribía las epístolas. Y usted tiene la mayor parte del Nuevo Testamento hoy, porque un hombre en una prisión estaba ahí, dice la Biblia, y les escribía a otros y les decía, Pablo está desanimado. No decía, es más, aquí quiero decirles, no se desanimen, no se rindan, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Hermanos, un día de estos el Señor vendrá. Hasta entonces no se rinda. Pelee la batalla. Pero alguien me miró, alguien dijo, alguien me hizo. Ya, yo sé. Y a mí también. Y a todos nos cae el mismo pasaje. Pelee. Y en lo que Dios existe, Él nos da gracia de día en día para pelear por mi esposa, por mis hijos, por nuestras casas, por esta iglesia, por este ministerio, por su familia, por las de otros. Y déjeme decirle, esto de llegar a la meta con gozo va a ser una batalla, y a veces usted va a tener que pelear su carne y va a ser de día en día, y a veces varias veces al día, y va a pelear contra el diablo, y va a pelear contra las tentaciones del mundo. Y quiero decirle algo en esta mañana. El Señor dice, número 1, acuérdate del Señor. Ahí empieza todo. Pero número 2, pelea la buena batalla. Número 3, aquí está el tercer consejo. Ahora, versículo número 15, dice la Biblia, cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Mire bien, venimos a la iglesia para acordarnos de Dios, adorar su nombre, y regresamos el lunes para hacer la obra que Él nos ha dado. ¿Y a cuánta gente piensan? El pastor ha sido llamado de Dios. No, todos somos llamados de Dios. Próximos 5 domingos yo voy a predicar una serie titulada Atrévete. Y uno de los principios que vamos a aprender juntos es que Dios nos ha llamado no solo al pastor, ha llamado a cada uno de ustedes, algunos a ser negociantes, otros estudiantes, otros colegiantes, otros en otros lugares, en sectores de la población y la cultura, para que usted ahí aprenda y reconozca que Dios le ha llamado. Los muchachos dicen, bueno, yo no siento llamado de Dios a ser ministro, entonces voy a hacer lo que me da la gana. No. Todos debemos hacer la voluntad de Dios. Y si usted no ha sido llamado a ser ministro, debería de ser llamado
a ese lugar donde Dios le tiene, y donde Dios le tiene, ahí debemos de brillar. Y la Biblia dice que ellos regresaron a su tarea, hicieron lo que Dios les había encomendado. La estrategia es, Él les puso en su lugar, les dijo, ahí váyanse, y eso es lo que ha hecho el Señor con todos nosotros. Donde el Señor le ha puesto, hermano, ahí vaya, ahí haga la tarea que Dios le ha puesto. Él dijo, tú, ahí, aquel, allá. Noten, sigue versículo número 16, los que edificaban en el muro, los que acarraban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra traían la espada, porque los que edificaban, cada uno dice tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta, dice, ese estaba junto a mí, y dijo a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, levantémonos, dice, lejos unos de los otros. Noten lo que pasa, ahora les dice, miren, es lo que vamos a hacer, todos a su lugar, todos a su obra. La mejor estrategia de Dios es que nos ha puesto a todos aquí en diferentes lugares para hacer nuestra obra, y lo mejor que usted puede hacer muchas veces no es irse a casa y hacer nada, no es ir y sentarse, sino regrese a casa, míreme acá, y ese desánimo que usted tiene por su matrimonio, en lugar de sentar y desanimarse y seriarse el ombligo y llamar a la amiga, mejor haga una estrategia. ¿Cuándo va a sacar a su esposa en una cita esta semana? ¿Cuándo va a pasar tiempo con ese muchacho? Oh, pastor, está rebelde, hable con él. Si usted hablara con él 5 minutos, lograra más de lo que yo lograra en 5 horas. A veces lo que él quiere es los ojos, los oídos, la atención de papi. Oh, hermano, las deudas que tenemos, usted no entiende. Muy bien, haga un plan. ¿Cuándo las va a pagar? Va a tomar 2 años. Muy bien, por lo menos sabe que tiene un plan y que Dios, oigan bien, está con nosotros. ¿Está conmigo? ¿Qué varón de Dios? Oró y se acordó de Dios. Número 2, dice la Biblia, peleó la buena batalla. Y número 3, dice la Biblia, se puso en acción. Muchas veces Dios lo que demanda para mostrar nosotros que creemos en Él es que hagamos su obra. Tú me hablas de tu fe sin obras, dice Santiago. Yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe sin obras está muerta en sí misma. Miqueas dijo, ya sabéis lo que Dios demanda de ti, haced justicia, dice. Haga lo correcto, siga adelante, póngase en acción. Usted sabe que debe instruir a sus hijos, usted sabe que debe estorbarles, usted sabe que debe orar con ellos, usted sabe que debe leer la Biblia. Usted te dice, hermano, usted no sabe cuán desanimado estoy por ellos. Muy bien, pero haga algo entonces, póngase en acción, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Lo entendemos en las áreas más importantes de la vida, ¿sí o no? Usted sabe que cuando la alarma suene, es tiempo de ir a hacer ejercicio. Usted dice, oh. ¿Cuántos de ustedes en ese momento me duele aquí, me duele allá, poquito delante, poquito atrás, sí o no? Pero qué increíble cuando acaba de hacer ejercicio, las endorfinas se despiertan y el estrés se va y qué rico se siente. Dicen, yo no sé mucho de eso. La alarma suena, usted va a trabajar y no siente ganas de hacerlo, pero va, lo hace, y al regresar a otra casa usted siente ese cumplimiento. No es igual en todas las áreas, aún las espirituales. Haga el bien y es increíble cómo el desánimo huirá. Qué batalla para mí es muchas veces pararme aquí y predicarles a ustedes la palabra de Dios, ir y hablarles a otros de Cristo, hacer la obra del Señor. Le voy a decir por qué. Porque tal como usted, para mí, para todos nosotros, a veces lo más difícil es hacer el bien. Por último, noten, algo increíble e interesante sucedió. No solo les dijo a todos hagan su tarea, los que acarrean, acarren, los que edifiquen, peguen bloc, los que están aquí, dice, para sonar trompeta, pégate a la par mía, y cuando yo te diga viene el enemigo, tú toca la trompeta. Todos hagan su tarea, dijo. Y después dijo esto, versículo número 19, noten. Dijo a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. Les digo, hay un problema. Dijo, estamos tratando de vivir, dice, y alcanzar esta victoria demasiado apartados. Y dijo esto, acerquémonos. Algunos saben lo que voy a decir antes que lo diga y ahorita ya están nerviosos porque usted se ha apartado. Está pensando que usted va a ganar victorias, pero sus pasos en el 2017 y este verano han sido así. A mí se ha acercado al negocio, se ha acercado a amigos,
pero se ha apartado de los hijos de Dios y la obra de Dios. Y le quiero decir que es imposible que usted tenga la victoria y la bendición que Dios quiere darle y que usted tanto anhela solo. Nos necesitamos. Pero es que en un momento vamos a decir, bueno, todos a los grupos de crecimiento. Por eso es que Dios dice en su palabra, considerémonos unos a otros para estimularnos y al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice, sino exhortándonos. Eso quiere decir animándonos. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Dice, hey, en lo que el día del Señor se acerque, más difícil va a ser la vida, por lo cual más deberías de acercarte, dice, a los hijos de Dios. Porque cuando se entienden que el desánimo muchas veces es el resultado del apartamiento. Acuérdese del Señor. Pelee la batalla. Que le agarre coraje. Enfurece como Popeye cuando ya el bruto le daba una buena paliza y al fin decía, hasta aquí. Se tomaba su espinaca y decía, agarrémonos pues. Algunos necesitan venir y decir, esta es una batalla, pero voy a pelear. Hay un galardón. ¿No valen la pena su mujer, sus hijos? Permanezca firme. Número 3 dice, póngase en acción. Haga lo que usted ya sabe Dios quiere que haga. Y número 4 dice, hey, no esté tan apartado. Considerémonos. Acerquémonos. Lo dice en Hebreos 10, en el mismo pasaje donde dice, tened paciencia y haciendo así la voluntad de Dios, obtendréis la promesa. ¿Quiere usted la promesa? Aprenda a batallar en contra del desánimo. Vámonos en pie, por favor, todos juntos.